En este punto vamos a hablar de la consulta tributaria. Vamos a identificar dos tipos de consulta. Una consulta de carácter vinculante y una consulta de carácter informativo. ¿Cómo vamos a distinguir una de la otra? Vamos a considerar dos factores. Por un lado, quién puede presentar cada una de ellas y el contenido de esas consultas. Esos son los dos puntos que estamos llamados a identificar. El primer tipo de consulta lo puede solicitar el sujeto pasivo que demuestre, que justifique interés propio y directo. En el segundo caso vamos a encontrar las federaciones, asociaciones gremiales, profesionales, cámaras de la producción y entidades del sector público. En el primer tipo de consulta vinculante, se puede consultar sobre el régimen tributario aplicable a determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades por iniciarse. Recordemos que la persona que presente este tipo de reclamo tiene que justificar su interés propio y directo. Es decir, no puede preguntar sobre situaciones tributarias aplicables a un tercero. Tiene que entregar toda la información respecto de su consulta y de su situación determinada para que la administración pueda resolver su consulta. En el segundo caso, en el segundo tipo, la consulta informativa, se va a realizar sobre el sentido o alcance de la ley tributaria en asuntos que interesen directamente a dichas entidades. Como podemos ver en este caso de la consulta informativa, se va a preguntar el sentido de una ley o el alcance de la ley que se aplica a un sector, es decir, no es a una persona, a un contribuyente en concreto, sino a un sector de la población, a un sector económico que puede estar vinculado a la regulación de esa norma. Y cuando hablamos del sentido o alcance, es decir, la extensión de la regulación, el ámbito de la regulación, el límite de esa regulación, el efecto de esa regulación. Sobre eso se va a preguntar, ¿ah?, en la consulta de carácter informativo. La absolución del caso 1 en las consultas vinculantes hechas por sujetos pasivos tienen un carácter vinculante, es decir, es obligatorio que se cumpla con lo que en esa absolución a esa consulta se dice. Y es vinculante para la administración tributaria, que es la que emitió el criterio de interpretación de la ley. Y en cambio, en el tipo de consulta informativa, al tener solo este carácter informativo, no es vinculante en razón de que solamente informa el alcance de la ley. Es obligatorio que la absolución de las consultas tributarias se publiquen en extracto en el registro oficial. Para esto es necesario saber que las consultas tienen que ser absueltas por la máxima autoridad de la administración tributaria y regirán para todas las direcciones y autoridades de la misma entidad. Para casos similares podría utilizarse como un precedente, pero recordemos que tienen que ser situaciones que guarden similitud en razón de que la consulta se aplicó a un caso en concreto. Se entenderá entonces que las absoluciones a estas consultas tienen validez y efecto jurídico en relación a los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias que son administradas por esta entidad. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la consulta? Cuando uno presenta una consulta,
no se exime del cumplimiento de deberes formales. Si hay un término para cumplir con esos deberes formales, estamos llamados a cumplirlos pese a haber realizado la consulta. En caso de que yo consulte si estoy exento o no y me digan si está exento, pero me lo dicen después de un tiempo y ya tengo que cumplir con mi obligación de pagar, tengo que pagar. Y una vez tenga la absolución a la consulta, lo que va a proceder es un pago indebido, es decir, una reclamación. Segundo punto, el haber presentado la consulta y estar en proceso de la consulta no me exime del pago de mis obligaciones tributarias. Tercero, obliga a la administración a partir de la fecha de notificación. Puede que la publicación aún no se haga en el registro oficial, pero ya me notificaron con la absolución. En ese sentido, tengo que proceder a aplicar lo que dice esa absolución desde la fecha de la notificación. De no contar con elementos de juicios necesarios, la administración tendrá por no presentada la consulta y devolverá toda la documentación al consultante. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que va a hablar de una situación directamente y concretamente identificada. Hay un sujeto pasivo que está preguntando por su situación. Si no es capaz de adjuntar toda la información necesaria para que la administración pueda resolver, esta no está obligada a emitir una absolución. Podrá disponer y al no estar completa y al no haberse completado, en caso de que mandó a completar, pues entenderá que no se presentó. Al ser una consulta, no se puede interponer reclamo. El reclamo es una forma de impugnar un pago indebido, pago en exceso. Y en este caso, la consulta no es un instrumento de ejecución, ni un instrumento de determinación, ni de verificación, ni de liquidación. Asimismo, tampoco se permite un recurso, acción judicial contra el acto de absolución de la consulta. Por otro lado, la administración no puede alterar su criterio a menos que la información o documentos sean erróneos, falsos o vayan en contra de ley expresa. En estos casos, en caso de que para absolver esa consulta se identifique alguno de estos puntos, se puede ir a sede judicial o simplemente emitir una revocatoria de ese acto de absolución. Pero tendrá que justificarse uno de estos puntos. Los documentos o la información presentada es errónea, falsa o la disposición o la absolución va en contra de una ley expresa. ¿Cuál es el plazo para absolver la consulta? La consulta vinculante se tiene que absolver en el plazo de 30 días contados desde la formulación. Y en la consulta informativa también son 30 días, con la diferencia de que al no haber reglamento o una disposición general sobre la aplicación de la ley, la administración puede negarse a absolverla justificada en estos dos puntos. Los requisitos de la consulta son los mismos que para el reclamo tributario, pero eso lo vamos a ver en la siguiente video.